especialmente la sección que estamos tratando ahora, versículos 18 hasta el capítulo 4, versículo 1, necesitan mucha atención, porque hermanos hablan de las tareas. Recuerda que el libro de la epístola de Colosenses se divide en 3 secciones: doctrina, peligro y deber. Estamos en la sección de deber y hoy vamos a tocar el versículo 19, el amor ágape, el amor que debe el marido a su esposa. Dice así en el versículo 19: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Vamos a tener una palabra de oración. Vamos a pedir al Señor que nos ayude, especialmente a los maridos, a entender lo que esto representa. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, y aquí tenemos mandamientos muy claros. Mandamientos para que el hogar funcione como tú quieres. Mandamientos para que también sepamos funcionar en el área social, laboral, también como tú quieres, que podamos ser un testimonio donde quiera que estemos, tanto dentro como fuera, seamos capaces de dar una luz especial que atraiga a las personas a Cristo. Te quiero pedir, Señor, que me ayudes hoy. Vamos a tocar el tema del versículo 19, maridos, amad, no seáis ásperos con vuestras mujeres, Señor. Y quisiera tratarlo, Señor, una vez más con la pregunta: ¿por qué es tan difícil cumplir con esto? Ayúdame para que pueda traer un mensaje con claridad. Y a cada uno, Señor, que sepamos, prestemos atención, seamos capaces de absorber esta enseñanza y luego la podamos aplicar más eficazmente en nuestros hogares. Guíanos, ayúdanos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Y hemos estado viendo el orden que Dios tiene para el hogar. En el capítulo 3, versículo 18, hasta casi terminando el capítulo 3, hemos visto cómo Dios da mucha importancia a las relaciones matrimoniales centradas en Cristo. La clave está en centradas en Cristo. Las esposas, vimos la semana pasada, tienen un deber de someterse, y vimos cómo esta palabra de someterse la semana pasada tiene una enseñanza muy amplia. No piensen las señoras que son las únicas que tienen que someterse. Todos nosotros tenemos que someternos especialmente al Señor Jesucristo. Pero no es fácil, ¿verdad? No es fácil porque vivimos en un mundo caído, con naturalezas caídas, y a veces esa naturaleza caída o el no tener fundamentos claros establecidos en el hogar lleva a que muchos matrimonios terminen rompiéndose. Entonces, las relaciones matrimoniales centradas en Cristo. Y vamos a ver más adelante las relaciones parentales también centradas en Cristo. Una gran responsabilidad la que el Señor nos da. Ninguno de nosotros, bueno, algunos sí, se han vivido en hogares cristianos donde los padres han sido buenos maestros, pero muy pocos de nosotros nos casamos y supimos lo que era ser un esposo bíblico, una esposa bíblica. Y si eres como yo, cuando me casé, empecé a tener hijos, 2 de ellos, dije: ¿y esto de ser padre cómo se hace? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cuáles son mis responsabilidades? Muchas de estas cosas nos enseñan en el hogar. Así que por eso me estoy teniendo más tiempo aquí, porque quiero que veamos, hermanos, la importancia que tienen estos mandamientos para la iglesia. Vemos aquí un mandamiento como el anterior, que es muy sencillo, muy limpio, muy claro, no tiene mucho misterio, pero cuando miramos, cuando vemos lo difícil que es cumplirlo, entonces nos preguntamos: ¿cuáles son los obstáculos? ¿Por qué no funcionamos como dice la palabra de Dios? El versículo, claro, muy sencillo: maridos, amad a vuestras mujeres, 1, y luego no seáis ásperos con ellas. Mucha gente piensa que el amor es un sentimiento incontrolable, que va y que viene misteriosamente. Es como
muchas veces vemos en las películas corazoncitos que llegan y de repente ya amas y luego ya se van y ya dejas de amar. Hablan de enamorarse, hablan de desenamorarse. Algunas parejas llegan a momentos de crisis en un matrimonio y dicen que ya no le quiero, ya no le amo, ya no la amo. Entonces, si no hay amor, mejor romper la relación matrimonial. Hablan así: antes le amaba, tenía razones para mantenerme unido, ahora ya no le amo, por lo tanto mejor romper con esto. Y la gente que piensa así, piensan de que de alguna manera este amor del que nos está pidiendo el Señor aquí es algo que sucede si las circunstancias son apropiadas. Y claro, la semana pasada cuando empecé a hablar de las esposas, de someterse a los maridos, escuché un gran amén ahí atrás. Me parece que fue Silvia. Amén. Y seguramente a mucho de lo que voy a decir hoy, algunos esposos también se han provocado a decir amén. Aquí los esposos tienen que amar, pero es curioso porque la palabra amor aquí es muy especial. Indica que puede ir en dos direcciones, es decir, podemos obedecer el mandato o podemos desobedecerlo. Algunas dicen, pastor, yo quiero amar así, ¿dónde está el interruptor para encender este tipo de amor? Hay un interruptor que tengo que encender, donde las emociones adecuadas surjan, porque yo no tengo eso. No puedo expresar amor en circunstancias tan difíciles como las que estoy viviendo ahora mismo. Y si profundizáis un poquito más en el estudio de esta palabra amor, curiosamente en la Biblia la mayoría de las veces aparece la palabra amor, A-M-O-R, pero si miras en el griego vas a encontrar diferentes palabras para expresar amor. Por ejemplo, tienes el amor es storge, me parece que se pronuncia así, storge. Es un amor afectuoso, describe el vínculo de aprecio, protección, bienestar, cooperación que se crea entre padres e hijos, madres e hijos, hermanos, etcétera, etcétera. El amor storge se muestra en muchas historias de la Biblia, por ejemplo, en la historia de Noé, de Jacob, de María, de Marta, de Lázaro. Se ve esa palabra storge. Y luego tienes la palabra eros, es un amor sexual, es un amor apasionado. La palabra eros en sí no se encuentra en la Biblia, pero hay lugares donde sí se describe. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 7, versículo 3 al 5, dice: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente, escucha, Satanás, y a causa de vuestra incontinencia. También tenemos el amor fileo, el amor fraterno. Este tipo de amor se muestra con mayor frecuencia en las amistades personales o las amistades cercanas. Es un amor generoso, es un amor cariñoso que busca hacer feliz a la otra persona sin esperar que los actos de bondad de parte de la otra persona, que no espera que sean correspondidos, sencillamente expresa estas amistades. Y tenemos un ejemplo muy interesante en 1 Samuel capítulo 18, versículo 1 al 3. ¿Os acordáis de David y Jonatán? Dice así: el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Ahí veis la palabra fileo. Hizo un pacto Jonatán con David porque él le amaba como a sí mismo. Ahí vas a ver la palabra fileo. Pero la palabra que vemos aquí delante de nosotros hoy en Colosenses es el amor por excelencia, es el amor ágape. Y es un amor sacrificado, es un amor moral, que no tiene tanto que ver con los sentimientos, no es un cosquilleo en el corazón. Muchas veces es todo lo contrario. Quieres
dañar a la persona que te está fastidiando, pero haces lo contrario porque tienes un deber moral. Y este es el tipo de amor más noble y poderoso porque es el acto de la voluntad, es un acto fuerte. Y es el tipo de amor que Cristo mostró, el amor ágape, cuando murió en la cruz, sacrificándose a sí mismo. Es el amor que vemos expresado en Filipenses capítulo 2, donde dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su posición, convirtiéndose en siervo. ¿Qué le movió a Jesucristo a hacer eso? El amor ágape. No vio nada hermoso en nosotros y sin embargo Él dio todo para poder rescatarnos. Es un amor sacrificial y va mucho más allá de los sentimientos. Entonces tenemos aquí varios tipos de amor y el que Pablo nos está pidiendo, por cierto, el hermano Clay estuvo enseñando sobre esto a las mujeres. Recuerda que decía que las mujeres mayores enseñan a las jóvenes a amar a sus maridos. Si les tiene que enseñar a las mujeres jóvenes, a las esposas jóvenes a amar, es porque tendrán quizá maridos que sean difíciles de amar, ¿verdad? Sobre todo en los primeros años, en la adaptación. Y por lo tanto esto va por los dos lados. A los maridos es un mandamiento, a las esposas se les llama a aprender a hacerlo. Dirás, pastor, pero ¿cómo hay en la Biblia algún lugar donde podamos ver una descripción de este amor ágape? Somos muy afortunados porque sí lo tenemos y quiero que lo veáis en 1 Corintios capítulo 13. Y al verlo vais a dar cuenta por qué es tan difícil. En el capítulo 13, versículo 1 al 7, empezando más bien en el versículo 4, dice, el amor ágape es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Es fácil este amor, ¿verdad? No. Es un amor, y yo diría casi imposible, a no ser que estemos muy rendidos al Señor, estemos rendidos al Espíritu Santo. Entonces la pregunta que tengo para vosotros es esto. Cuando el Señor nos dice aquí en Colosenses capítulo 3, 19 que debemos amar así a las esposas, la orden que tenemos aquí, estaba hablando de ser un buen amigo con la esposa. Ahora, yo tengo la fortuna de estar casado con mi mejor amiga. Marisa es mi mejor amiga, además de ser mi esposa. Disfrutamos haciendo cosas juntos. Pero no está hablando de ese tipo de amor. Cuando está ordenando esto a los esposos, está hablando de afecto natural, algo que surge naturalmente. O habla de romanticismo. Es bueno también tener romanticismo en el matrimonio. En mi matrimonio yo soy el romántico. Mi esposa es la pragmática. Pero está bien, porque yo necesito esa parte de ella para poner orden en mi vida. ¿Cuál es el amor que está pidiendo aquí el apóstol Pablo? Pues está hablándonos del amor ágape, que es muy, muy costoso y difícil. Y por eso cuando llego al capítulo 3, versículo 19, y veo con la sencillez que Pablo dice, amad a vuestras esposas, digo, Pablo, lo que estás pidiendo es el amor descrito, o más que descrito, no es una descripción, es desplegado. Lo que usa en 1 Corintios 13 no es una definición del amor. Es un despliegue, mira cómo funciona, mira qué aspecto tiene. Así es como funciona en una situación real. Más bien es un despliegue. Si tenemos que tener ese amor por nuestra esposa, yo pregunto entonces, ¿por qué nos cuesta tanto? Si tuviera tiempo para hacer la pregunta a todos los esposos, le diría, ¿te cuesta trabajo amar de esta manera? Cuando tu esposa se pone borde, cuando no es amable contigo,
cuando te quema el asado, cuando no tienes... ¿Entiendes por dónde voy? Hay momentos en el matrimonio que se hace difícil. Y a las esposas también les cuesta amarnos y respetarnos también, sobre todo cuando nos levantamos por la mañana y cogemos el tubo de pasta de dientes, el cepillo, y lo ponemos ahí y lo soltamos y empezamos a cepillarnos, y luego viene a ella y dice, pero has asesinado al tubo de pasta de dientes, no puedes doblarlo así bien, ¿no? O ven que te lavas y pareces como un pato, ¿no? Y empiezas a mojarlo todo y dice, pero fíjate cómo has dejado el espejo, la tapadera del váter, otra vez que tengo que... Vemos esa situación. Y luego nosotros vemos situaciones en ellas, ¿no? ¿Os acordáis del hermano Woody? El hermano Woody, que el Tomás lleva como 30, 40 años en Alemania y es ya muy alemán. Él cuando tenía que cargar el lavaplatos, tenía un método científico y tenía una regla, todo tenía que ponerse milimétricamente en su sitio. Cuando venía Kathy, su esposa, y ella lo ponía en cualquier sitio, decía, este orden que veo aquí viene de una mente enfermiza. Le ponía los pelos de punta. Y luego aprendió. Y cuando veía el lavaplatos, de cualquier manera, sonreía diciendo, tengo que amar a mi esposa. Por ponerlo de una manera leve. Hay situaciones mucho más difíciles que muchas veces nos provocan y nos llevan a querer sencillamente romper con la relación. Hermano, yo te digo que lo que va a hacer que tu matrimonio sobreviva es el amor ágape. Entonces, para contestar la pregunta, ¿por qué es tan difícil? Tengo 3 propuestas y seguro que alguno dirá amén muy fuerte. Esposas sobre todo. La primera razón, hermanos, es la misma razón por la que para las esposas es difícil someterse. Es porque los esposos tienen han heredado una naturaleza pecaminosa. Nacemos con una maldición heredada de pecado. Y eso hace difícil, vamos a ver un poquito más sobre eso. La segunda razón es posible que tengas una base inestable. La semana pasada vimos algunos cimientos, algunas bases equivocadas y que vamos a ver algunas más. Si el fundamento no es Dios, hermano, vamos a tener problemas. Durante el último año, 2, me parece que el hermano Clay está enseñando a los varones. Una cosa sí que hemos aprendido. El hombre de verdad es un hombre que, varones, tiene todas... Hasta ver se lo sabe. Tiene todas sus relaciones en orden, pero no termina ahí, empezando con su relación con Dios. Si eso no está en orden, nada va a estar en orden. Entonces puede que tengamos algunas bases equivocadas y tenemos que analizar eso. Y la tercera, es posible que tengas un problema interno. Eso no nos gusta mirarlo. Yo tengo un problema interno. Yo no tengo ningún problema interno. Acabas de demostrar que tienes un problema interno con una actitud así. No nos gusta reconocer que tenemos problemas internos. Y Pablo ha estado tratando todo eso en el capítulo 3. Habla del egoísmo, de la ira, de maledicencia, de todas esas cosas que tienen que morir de antemano. Si no estamos rendidos a Cristo, si Cristo no es preeminente en todas las áreas de mi vida, entonces vamos a tener problemas. Entonces vamos a empezar con el primer problema. Tenemos, es seguro, una maldición heredada del pecado. Tenemos que ir a Génesis otra vez, en Génesis capítulo 3, versículo 16 al 19. Génesis 3, versículo 16 al 19. Aquí empezó todo el problema. Aquí empezó todo. El problema que tenemos hoy con los machistas y las feministas empezó aquí. Adán trajo el pecado al mundo y dice así: a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos. Tomando estas 2 frases son muy importantes. Dice, y tu deseo será para tu marido, hablando a Eva,
Y ahora hablando a Adán, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí nos muestra, hermanos, que a causa del pecado, de la caída, Eva perdió la sumisión natural por su esposo. Ahora piensa en esto, Eva antes de la caída tenía una inclinación sumisa hacia su marido, antes del pecado, y Adán de forma natural la amaba a su esposa, pero luego entró el pecado. Y aquí vemos estas dos frases que os he llamado la atención en el versículo 16. Algunos afirman que la frase tu deseo será para tu marido significa que ella desearía a su esposo, pero hermano, eso no es una maldición, ¿no? Yo veo otra cosa aquí. Me parece que la frase más bien es su deseo de dominar a su marido. Esa es la idea. A partir de la caída, esa es la tendencia que va a tener la esposa con el marido. Pero de igual manera, por causa del pecado, significa que él ahora va a querer también enseñorear sobre ella, mandarla, dominarla. Tenemos ese problema que se genera a partir de la caída. Y hermanos, todos los problemas de las relaciones que tenemos hoy en día vienen como fruto de esa caída. Entonces Adán y Eva, hermanos, no solamente iban a tener problemas en su relación, sino que vemos también que iba a haber problemas, había una maldición sobre el reino animal, había una maldición también sobre el reino vegetal y por supuesto también en el ámbito humano, ámbito social. Y esto daría comienzo también a una serie de problemas que vamos a ver hoy. Entonces, aquí dice Adán, dice, él se enseñoreará de ti, él querrá gobernarte, él querrá mandarte, él querrá dominarte. ¿Por qué? Porque a partir del pecado, hermanos, habría fricción entre los dos. La mujer, pues tendería, por causa del pecado, a ser más egocéntrica y el Adán lo mismo. Y entonces empiezan a chocar. Pero ¿cómo hacemos nosotros para amar como Dios nos manda? ¿Qué posibilidades tenemos, esposos, de amar a nuestra mujer? O sea, volver al diseño original. ¿Tenemos posibilidad? Todo ha sido afectado por causa del pecado, el mundo animal, el mundo vegetal, el mundo social y el mundo familiar también. Hay una maldición. Fíjate lo que dice en Romanos capítulo 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por lo tanto, el amor ágape, ese amor sacrificial, se va a hacer muy, muy complicado para nosotros. No va a salir de forma natural. Lo que vamos a expresar más bien es amor por nosotros mismos. Vamos a tener que esforzarnos mucho más ahora con esta situación. La ley es buena, está dada para que nosotros podamos tener una referencia moral, pero la ley, hermanos, la ley de Moisés no nos va a ayudar a la hora de poder amar como debemos amar. Entonces, llegamos a la conclusión con esto que he dado, es que cada esposo, si estás aquí hoy, dime amén a esto, cada esposo ha heredado la maldición de Adán. Amén. Francisco, más mayor de aquí, es el único que ha dicho amén. Bueno, si no empezamos reconociendo el problema, no vamos a saber cómo solucionar el problema, ¿verdad que sí? Si tú vas al médico y vas y dice el médico, dígame qué quiere usted, y después no sé. Bueno, está ok, ha pedido cita conmigo, supongo que tendrá un problema y querrá una solución. ¿Cuál es su problema? Pues no lo sé.
Pues a partir de ahí vamos a tener muchos problemas para encontrar una solución. Pero entonces, cuando reconocemos el problema, es que empezamos a decir, ok, pues hay solución. Y hermanos, tengo buena noticia para vosotros, la hay. Pero tenemos que buscar soluciones bíblicas, porque si no, vamos a tener problemas. Entonces, partimos de que la esposa, por naturaleza, no es sumisa. ¿Esposos? Si eso es cierto, puede que tengas problemas en el liderazgo, puede que tengas problemas a la hora de tener respeto, puede que tengas problemas a la hora de servir, puede que tengas problemas a la hora de demostrar ese amor sacrificial, dar algo a cambio de nada. Y el esposo también, por supuesto, como dije antes, se ve afectado por la caída. El esposo tiene una inclinación torcida a gobernar con dureza, con aspereza, como dice en Colosenses capítulo 3, 19. No seáis ásperos con ellas, no seáis duros con ellas. Hermanos, más de una vez tengo que reconocer que yo he sido duro con mi esposa. Hay gente que dice, las palabras no rompen huesos, no, pero rompen corazones. Y el marido muchas veces tiene la tendencia, cuando no se somete a las cosas como él quiere, de utilizar agresividad verbal. Levantan la voz más, ¿no? O se imponen, o dan un golpe en la mesa, ¿no? Se ponen así. No sé cómo sería tu padre, pero en mi casa había mucho golpe de mesa, había mucho grito. Y cuando eso ocurre, hermanos, estamos fallando el diseño original. Yo creo que muchas veces hay muchos maridos que no tienen suficiente inteligencia para dialogar y lo que hacen es que gritan en respuesta a la situación. No saben cómo tratar el problema, por lo tanto lo atacan y atacan a la persona. ¡Eres como tu madre! Ay, ay, ay. Nos gusta decir eso, ¿verdad? De la suegra. Es que, ¿por qué eres verdaderamente salva cuando haces esas cosas? Yo creo, pastor, que mi esposa no es salva. ¿Por qué? Porque no se somete a mí. Y la esposa dice, pastor, yo creo que mi esposo no es salvo porque él no ama como Cristo me ama, debería amarme. Atacamos la salvación más de una vez hacemos. La tratamos con dureza. Utilizamos el método, esto lo descubrí hace poco, el método Emerson-Eggerichs. Él lo llama el ciclo loco. La rueda loca. Sin amor, ella reacciona. Sin respeto, él reacciona. Sin amor, ella reacciona. Sin respeto, él reacciona. Es un círculo, hermanos, que destruye, carcome el hogar. ¿Y sabes lo que pasa? Que los hijos lo ven. Y luego adoptan esas mismas actitudes. Decimos, ¿por qué es así este niño? Ese es tu hijo, mira lo que ha hecho. Hacemos eso, ¿verdad que sí? Si hace cosas buenas, es que es tu hijo. Si hace cosas malas, es tu hijo, lleva tus genes. Lo malo es que lleva los genes de los demás, de los dos, quiero decir. Pero tenemos esa tendencia, ¿no?, de levantar la voz, de acusar, atacar a la persona y de incluso atacar lo más profundo, las partes más delicadas. Y siendo la mujer un vaso frágil, no frágil porque es débil, sino es más frágil, es delicado en ese sentido. Nosotros tenemos la tendencia de ir como un toro entra en una cristalería. ¿Sabéis cómo un toro de Lidia entra en una cristalería de vidrio fino? Estamos así. Así que empieza así, empieza muy temprano por la mañana. Te levantas, algunos se ríen diciendo, sí, mira. Te levantas y ya empieza el problema. La esposa va al servicio. ¿Cuántas veces tendré que decirle que levante la tapadera? Pues está todo mojado. ¿Qué pasa con ese marido que me has dado? No se empieza a hablar. Y
nosotros vemos también sus fallos. En cosas pequeñas, empieza por ahí. Mi mujer antes, llevamos ya 43 años, y de muchas de estas cosas ya se ha curado. Antes me decía, Sammy, ven aquí, por favor. Cariño, pero si yo he tenido mucho cuidado. No voy a describir lo que ella dice, pero me hace sentirme muy humillado. Hoy, ya 43 años después, lo ve, me mira, sonríe, hace... Y ya con eso digo, tranquila, no te preocupes. Hace yo... Diciendo, 43 años y todavía no has aprendido. ¿Esposas, tenéis situaciones así en casa? Sí. ¿Esposos? No. Solamente soy yo. Entonces tenemos un problema y tanto la esposa como el esposo ven siempre o reacciona de manera o piensa de una manera opuesta a la del varón o a la de la esposa y empiezan ahí a surgir todos los problemas. Lo malo es que muchas veces guardamos ese rencor y fermenta. La Biblia claramente nos dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero como somos muy listos, lo dejamos pasar, porque hasta que ella se arrepienta y se ponga a mis pies y los bese y pida perdón. Pasa una semana y todavía nadie ha pedido perdón. 2 semanas nadie ha pedido perdón. Y luego uno dice, ¿alguien tendrá que pedir perdón? Y empiezan a pedir perdón el uno al otro. No, es mi culpa. No, es mi culpa. Empiezan a discutir otra vez para ver. Entonces, ¿cuál es el fundamento? Esto es como el juego de Jenga. ¿Sabéis cuál es ese juego? Son tablitas que se colocan una encima de otra y el juego está en quitar la pieza clave para que el siguiente tire de una pieza y todo colapse. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuáles son las piezas? Y Pablo no nos deja a oscuras en esto, porque en el capítulo 3, versículo 1, nos habla de que Cristo ha resucitado y nosotros hemos resucitado con Él. Eso es importante tener en cuenta. En el versículo 2 dice buscar las cosas de arriba. En el versículo 5, versículo 8 al 10 dice mortificar la carne y despojarse de ciertas actitudes. Versículos 12 al 15 nos habla de vestirnos, de ponernos a las prendas, actitudes distintas. Y todo radica en el versículo 16, donde dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en nosotros. Pero no termina ahí, porque ahora, llegando al capítulo 4, versículo 3, dice, orando también a mí, versículo 2, perseverad en la oración, velando en ello con acción de gracias. Tenemos armas para poder atacar. ¿Cuántos de vosotros oráis por vuestras esposas? Amén. Fervientemente. Amén. Amén. De verdad, en serio, decir, no, yo entiendo de que ella está casada conmigo. Si yo tengo problemas conmigo mismo, los va a tener ella. Entonces, orar por ella. Y lo mismo, la esposa orar por el esposo. Porque saben que en cualquier momento, si no velan, el diablo va a entrar y va a hacer de las suyas. Va a introducir todo tipo de artimañas para romper esa relación. Es difícil. Pero tenemos los fundamentos. Y sin los fundamentos, hermanos, va a ser muy difícil edificar un hogar lleno de amor ágape. Empezamos con la salvación. Si no hay salvación en esa relación, pues va a haber problemas. Así que hay que despojarse de ciertas actitudes, acciones corruptas y vestirse de virtudes piadosas como las de Cristo. Y de ahí que no seáis ásperos con ellas. Hermanos, a veces somos amargos con ellas. La amargura, hermanos, puede envenenar una relación. La ira ya hace mucho daño. Pero la amargura, el resentimiento. ¿Cuántas veces nos ponemos históricos? ¿Te acuerdas del chiste? Sí. No histéricos, históricos.
A veces nos ponemos históricos e histéricos también. La amargura, hermanos, daña muchísimo. Es como un trapo impregnado en aceite que está ahí generando vapores que en el momento que hay una temperatura adecuada va a saltar en llamas. A veces la amargura es por parte de la esposa hacia el esposo, porque no ha cumplido con su deber. Y lo guardamos. De ahí, hermanos, que lo antes posible, antes de que se ponga el sol, antes de que caiga el sol, antes de que anochezca, debemos arreglarlo, porque Satanás va a querer que eso se mantenga así el máximo tiempo posible. Y va a querer también que los niños estén cerca y lo escuchen y lo vean. Sin darnos cuenta, quizá vamos a enseñarles cómo resolver los conflictos. Igual que mi padre, a gritos. O amenazas. Con malas actitudes, atacando a la persona en vez de al problema. Muchos de los problemas que tienen nuestros hijos lo heredan de los padres, de lo que los padres les han enseñado. ¿Os acordáis que hablamos el otro día de el discipulado en el hogar? ¿Quién tiene que llevar ese discipulado? Deben de ser los padres, empezando por el varón. Si no enseñamos eso, hermanos, primero poniéndonos como ejemplo, no vamos a poder edificar hogares sólidos. Y ese problema va a pasar de una generación a la otra. ¿De dónde vienen las guerras? Dice Santiago. En Santiago 4, 1 a 7. Y los pleitos. ¿Queréis verlo? ¿De dónde vienen esas guerras? ¿De dónde vienen esos conflictos? Pues ella es culpable. Él es culpable. O las circunstancias son las culpables. Según Santiago, y recuerda que está inspirado por el Espíritu Santo, dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Ves ahí el problema? La naturaleza caída. Combate, hay una lucha interior. Hay pasiones que no están resueltas. Y mira cómo responden: codiciáis y no tenéis, matáis y hacéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y luego más adelante vemos como dice que el Espíritu que mora en nosotros nos anhela celosamente. Versículo 5. ¿O pensáis que el Espíritu dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente. Y luego versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros de doble ánimo. Doble ánimo. Me llama la atención esa palabra, porque es una persona con dos almas, doble ánimo, doble alma. De repente está todo dulce, eso exaspera a cualquier hombre y cualquier mujer. De repente está todo dulzura, y dices tú, ¿qué querrá? ¿Qué me va a pedir? No. Y a la media hora después están como rabiosas, como gatos rabiosos. Y ahí ese va y ven, ¿no? Y esto, no sé ni cómo, a veces te da miedo de pronunciar palabras cuando ves esa inestabilidad en esa persona. No hay estabilidad. Y tú, ¿por qué no hay estabilidad en mi matrimonio? Lo puede decir tanto la esposa como el esposo. Porque hay un problema interno. Hay un combate. Y lo expresamos y atacamos a la otra persona. El varón siendo áspero con su esposa. Nos sigue el ejemplo del amor que vemos en Efesios capítulo 5, donde habla de que Cristo, de amar a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó, se sacrificó por ella. Ese es el amor que Dios espera de nosotros. En Efesios 4, 29, 31 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. ¿Cómo haces eso otra vez? ¡Ya te vas a enterar! Así no vamos a ningún sitio. Lo único que vamos a hacer es echar leña al fuego. Así que tenemos ese problema. Hay una maldición
la maldición heredada que trae este tipo de reacciones. Ahora, quiero tocar, hemos visto también las bases inestables. Si no tenemos a Cristo como Salvador y no le estamos sirviendo como Señor, tendríamos un problema. Cuando los esposos, hermanos, solo miran por lo suyo. Ellos quieren un reloj, cuando tienen ya 2 o 3, un reloj y se lo compran. Ella quiere comprarse cualquier cosa y dice, pero si ya tienes 3 de esos. ¿Para qué yo lo veo constantemente en el centro comercial. Veo ese choque, ese constante choque. Hay bases inestables. No ponemos los recursos que Dios nos ha dado para poder funcionar adecuadamente. Si el fundamento no es Dios verdaderamente, tendrás dificultades para amar. Y tercero, es posible que tengas un problema interno. Déjame mencionaros algunos. Es posible que tengas una definición equivocada del amor. Piensas que el amor que debe de reinar en el matrimonio es el amor romántico. Ya no me saca a cenar. Ya no me compra una rosa en el día de San Valentín. No me saca de paseo. No me hace regalos como antes. Antes de casarte, te sentabas en el sofá, la novia ponía su cabeza en el hombro y decía, uy cariño, gracias por poner esa bella cabeza que tienes sobre mí. Después quita ese melón de encima de mí, ¿no? El amor filial, la amistad es buena, pero Dios quiere un amor más grande que el filial. El amor natural solo que debe existir en tu matrimonio, sí, pero tu matrimonio necesita más que eso. Y muchas parejas hoy piensan de que si hay buen sexo en el matrimonio, eso será suficiente. Te digo que no es así. El amor eros, romántico, sexual, excitante debe ser parte del matrimonio, pero ningún matrimonio sobrevivirá mucho tiempo solo con el amor eros. Dios no ordenó este tipo de amores. Él ordenó el amor ágape. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó. Dirás, pastor, pero eso es imposible. Sí, si lo intentas hacer solo. No si estás rendido al Espíritu Santo. No si estás velando en oración. No si estamos siendo saturados de la palabra de Dios. No si venimos suficiente a la iglesia para aprender estas cosas. Es curioso, hermanos, pero justo cuando a veces me he visto así en los 20, 30 años que llevo, más bien 30 años de ministerio. Sé de una pareja que está teniendo problemas matrimoniales y curiosamente, no por diseño, sino por orden, te pones a predicar sobre estos temas. ¿Y sabe qué pasa ese domingo? No vienen. No están. ¿Y sabe qué va a pasar la semana siguiente? Justo lo que se predicó, que necesitaban, lo van a necesitar, o sea, lo van a necesitar para poder resolver el problema que tienen, pero no estuvieron allí ese domingo. Es como faltar a clase de colegio, y cuando van a tocar un tema que luego va a aparecer en el examen, luego aparece el examen y no tienen ni idea de qué trata, y de si siguieron clase, sí, pero que ese día yo no fui. Es importante ir a clase todos los días, ¿verdad que sí, chicos? Sí. Y de aprender cada lección. Pues lo mismo para nosotros. Es importante estar en la iglesia, porque quizá lo que más necesites va a predicarse el día en que no vas a estar. Eso ocurre muy a menudo. A veces, hermanos, lo que vemos en los matrimonios es más bien una manipulación. Si le doy, entonces consigo. Pero el amor ágape no funciona así, no da a cambio de algo, da sencillamente por amor, porque realmente tiene interés de bondad hacia la persona. Otro problema puede ser el egoísmo, es un problema interno, el egoísmo. Queremos algo a cambio del amor. A veces las esposas funcionan así. Niegan esa relación sexual al marido porque no le está comprando el vestido que ella quiere. Es cierto.
Hay mujeres que manipulan a su marido de esta manera. Hay maneras como el marido manipula a la mujer con el dinero. ¿Quién gana el dinero en esta casa? Yo, no, yo soy el que manda. Y tú no puedes, y gobiernan de esta manera. Quieren una herramienta, se la compran sin mirarlo, pero no compran algo que la esposa puede necesitar. Tienen esa tendencia egoísta. Es posible que lo que más necesitan es una confesión y pedir perdón. Tratando a un hermano hace un tiempo atrás, me decía, pastor, yo he arruinado mi relación con mi hija. Mi hija vive en tal sitio y ya no quiere ni hablar conmigo. ¿Qué hago? Digo, empieza pidiendo perdón. Pero creo que la culpa es de ella. Empieza pidiendo perdón. Quizás no ha visto en ti el modelo de padre que debe de ver y por lo tanto no quiere, y ve que ha sido y así incesantemente el mismo tipo de padre intolerante y no quiere hablar contigo porque piensa de que no merece la pena. Empieza reconociendo tu falta. Confiésalo ante el Señor y pide perdón. En Efesios 4:32 dice, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. No seas de aquellos que perdonan hasta que la próxima vez que lo hagas. Ya te he perdonado 28 veces. ¿Por qué te tengo que perdonar otra vez? Bueno, si seguimos así, tendríamos que coger ese pasaje donde dice, Señor, ¿cuántas veces debemos perdonar? ¿7 veces? El Señor dijo 70 veces 7. No porque sea 70 veces 7 el máximo, sino perdona constantemente. Tenemos que perdonar. ¿Sabes lo que es perdón? Es no vuelvas a traer el tema otra vez a la mesa. Si hay un perdón, déjalo ahí. Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo. Dice, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado. Es decir, tu deber, el marido, es sacar a ver cómo lo digo, es de estimular tal reacción en tu esposa que quieras ser la mejor esposa del mundo. Eso es difícil, ¿eh? Sacar lo mejor de ella. Pero muchas veces hacemos lo contrario. Nuestras palabras hacen que salga lo peor que hay en ellas. Entonces puede que tengamos problemas en confesar y pedir perdón. Puede que también es posible que no estés buscando activamente edificar a tu esposa. Activamente, y con propósito. Dios tiene un plan para el matrimonio. Y empieza con el esposo. No que la esposa no tenga responsabilidad, pero empieza con el esposo. ¿Sabéis una cosa? El esposo, decidme si estáis de acuerdo conmigo, debe ser la persona más espiritual en casa. De todas, la más espiritual. Por lo tanto, tenemos un trabajo muy, muy complicado, ¿verdad que sí? Tenemos que llenarnos bien de la palabra para saber cómo tenemos que reaccionar, cómo hacer los planes. Muchas veces los maridos, esto lo he estado tratando con alguien recientemente, hacen los planes así, ¡pum! Ya sé los planes que tengo para los próximos 2 años, vamos a hacer esto. Pero ¿has hablado con tu esposa? ¿Has buscado consejo? Suena mucho lo que vemos en Santiago capítulo 4, donde dice, ya saben una convención de, lo que vamos a hacer es, de aquí a 2 años vamos a ir a tal lugar, vamos a invertir y vamos a ganar. Ya lo tenían todo calculado. No han llegado a la ciudad y ya están contando el dinero. Hay personas que hacen eso. Cuando deberíamos decir si el Señor quiere, es decir, poner los planes delante del Señor y decir, Señor, hemos consensuado esto, pero ¿qué opinas tú de lo que tenemos que hacer? La mujer, hermanos, dejadme que os diga esto, sobre todo los varones, la mujer completa al varón. No estoy convencido de eso. Amén. Y el esposo completa a la esposa. En el orden bíblico, los dos son una sola carne y funcionando juntos en armonía conforme a la voluntad de Dios, es un matrimonio, hermanos, que va destinado al éxito. Amén. Pero cuando cambiamos ese orden, va a haber problemas. También es posible, es posible que le falte autocontrol.
Autocontrol puede venir, el problema de autocontrol puede venir de muchas maneras. No sabe cómo controlar a la hora de hablar con su esposa, con sus hijos. No tiene autocontrol a la hora de administrar para su familia. No busca el glorificar a Dios en todas las cosas. Y puede que tenga problemas de autocontrol con el sexo, con la pornografía. Muchos matrimonios terminan mal por causa de que los varones se entretienen, curiosean con la pornografía y algunas esposas lo ven. Yo conozco de un matrimonio, de un misionero, fijaos, que terminó en el divorcio porque sus hijos pillaron a su padre a la 1 de la mañana viendo películas pornográficas en el salón. Y luego este padre, misionero, pastor de una iglesia, quería poner en disciplina a sus hijos. ¿Sabe lo que los hijos dijeron? Empieza contigo. Ese padre había perdido la autoridad. Y no solamente perdió el respeto de sus hijos, perdió el respeto de su esposa. Era de ese tipo de persona que se imponía, que daba golpe en la mesa. Pues le costó su familia. Entonces tenemos aquí un amor ágape que es muy fácil de leerlo, es muy fácil incluso predicarlo, pero es muy difícil cumplir con ello. Porque para cumplir con ello uno tiene que estar espiritualmente rendido, muerto, por así decirlo, rendido al Señor Jesucristo. No tener al Señor Jesucristo como un adorno en tu vida, sino en el centro de tu vida. Él es el único capaz de darnos esta capacidad, este poder. Así que 3 puntos. Podría dar algunas razones más, pero creo que con estas tenemos mucho que pensar. Y yo quiero preguntarte esta mañana, ¿eres salvo? Porque si no eres salvo e intenta llevar un matrimonio, vas a tener muchos problemas. Tienes que poner un buen fundamento. Por naturaleza tienes una naturaleza caída, maldita. Solo cuentas con tu carne para poder reaccionar. Pero cuando el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros, hermanos, todo cambia. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Empezamos a tratar con el yo, empezamos a dar muerte al yo, empezamos a avivar ciertas áreas que Cristo quiere, empezamos a quitarnos prendas corruptas de actitudes y empezamos a vestirnos con nuevas actitudes, empezamos a llenarnos de la palabra de Dios, empezamos a tomarla en serio en nuestra vida. Si no lo hacemos, solamente contaremos con esa herencia maldita que es el pecado. Puede que tengas una base inestable, no tengas las bases bien establecidas, no las conozcas y por lo tanto cada vez que intentas poner orden te ves frustrado. Y puede que haya varios problemas internos, he mencionado 5 de ellos, pero puede que haya más. Entonces lo importante en todo esto, hermanos, es poner el dedo donde duele y decir, ¿dónde está el verdadero problema? ¿Sabes una cosa? Durante los primeros 3, siempre menciono eso, ¿verdad? Los primeros 3 años de matrimonio, siempre estaba apuntando el dedo a ella. Hasta que el Señor me mostró que el problema lo tenía dentro de mí. Iba a la iglesia, miércoles, domingos, para la tarde del domingo también. Leía mi Biblia como todo buen cristiano tenía que hacer. Procuraba ser fiel, siguiendo en la iglesia, pero luego en casa surgían los problemas. Decía, el problema, ¿dónde está? Es que tengo una esposa rebelde. Cuando me di cuenta, hermanos, que mi vida no era cristocéntrica. Cuando yo empecé a tratar mi problema y me puse en orden, ella me siguió. Y en vez de estar así constantemente, hicimos esto. Y empezamos a seguir al Señor. Y casi, os aseguro, casi de inmediato desaparecieron los problemas. Cuando resolvimos el yo. El yo. El señor yo que quiere ponerse siempre por encima. Es que yo quiero, es que yo me siento, es que a mí yo tengo derecho.
Si vamos a empezar por ahí, vamos a tener muchos problemas. Entonces, esposas, no estáis solas en la dificultad, ¿verdad? Los esposos también tenemos grandes dificultades. Y a vosotros os va a ayudar a entender de que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa con la que tenemos que bregar. Y a vosotros os va a ayudar a entender de que vuestra esposa también tiene ese problema. Y cuando surge es cuando empiezan las chispas. Así que nuestro deber es asegurarnos de que nuestra relación con Dios está en orden. Amén. De que nosotros estamos a los pies de su señorío. De que estamos siendo el ejemplo que Cristo quiere. Amén. Y luego podemos decirles, únete a mí, en esto de ser cristocéntrico. Y luego podemos invitar a los hijos, porque el siguiente van a ser los hijos. Hijos, vamos a tener un hogar, no al capricho del papá o de la mamá, vamos a tener un hogar según el modelo que Dios ha establecido. Y cuando los hijos empiezan a ver un modelo digno de imitar, van a querer seguirlo. Amén. Vamos a ponernos de pie. Padre nuestro, te quiero pedir primero perdón por las veces que yo, Señor, puse el yo antes que tu señorío, Señor, y en mis mejores esfuerzos, Señor, lo único que conseguía era frustración. Frustración para mí, frustración para los demás, incluso frustración para mis hijos. Pero, Señor, tú me mostraste que sin Cristo, en el lugar que te corresponde, nada podemos hacer. Y aprendí también lo que Pablo dice, con Cristo todo lo puedo. No es que nos convirtamos en superhombres, pero sí, Señor, empezamos a tener una dependencia mayor de ti. Por fin, Señor, conseguimos pegarnos a la vida de tal manera que chupamos de su rica savia, lo cual permite que demos un precioso fruto. Pero sin esa dependencia, Señor, vamos a andar solos, frustrados, haciendo planes y viendo cómo nuestros planes se frustran. Ayúdanos, Señor, a ser cristocéntricos. Ayúdanos a entender eso que Pablo mencionó anteriormente de que Cristo es preeminente, no importante. No le debemos dar un lugar en nuestra vida, sino preeminente. Todo debe girar alrededor de su voluntad, de su señorío. Nos cuesta trabajo esto, Señor, pero te pido que nos ayudes a aprender a funcionar así. Ayúdanos en Cristo Jesús. Amén. Amén.